¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso para otra video reacción más a Dimash Kudaibergen. En esta ocasión vamos a reaccionar a un enlace que me dejaron en los comentarios, en los mensajes de Instagram, donde me dijeron: Ático, este video es muy interesante, es la opinión de los famosos, de las estrellas famosas. Yo imagino que va a ser en la parte de Europa. ¿Qué es lo que piensan de Dimash? Va a ser interesante porque pues, podemos darle nuestro punto de vista desde el punto de vista de un reactor, ¿no? Pero ya de una persona famosa, con trayectoria, con mucho talento, con tablas y con todo eso, cómo ellos ven a Dimash. Va a ser interesante ver su punto de vista, a ver qué es lo que nos dicen. Y pues bueno, sin más preámbulos, corre el intro. Bueno, después del intro, ahora sí vámonos con esta video reacción. ¿Qué es lo que piensan los famosos de Dimash Kudaibergen? ¿Видал? ¿Ты такой костюм хочешь себе? Ok, creo que el que está hablando con Dimash y el que lo está filmando, creo que es el amigo del canal de Crazy Marks. Se me hace conocida su voz. Creo que sí es él. Bueno, a ver, escuchen con atención y ustedes me dirán aquí en los comentarios si es él o no. ¿Видал? ¿Ты такой костюм хочешь себе? Когда я стану народным артистом, Слушай, ты международный уже, а не народный. можно? Спасибо. Знак благодарности. Знак любви к вам. Ой, как мне приятно. Спасибо большое. Взаимно. Мы всегда не зря не любили. Мы с тобой так хорошо сидели, тогда мне прям... Я много про тебя поняла, поэтому у меня дополнительное чувство. Спасибо. Спасибо. Всего тебе самого-самого доброго, теплого. Спасибо. Спасибо вам огромное всем. Настоящего. Наикрутейшее. Нет, Спасибо вам. Ok, ahí no se cansan de aventarse flores los dos, diciéndose que eres mejor. No, eres mejor tú. No, eres mejor tú. No, tú eres mejor. Creo que hasta ahorita nos han mostrado dos artistas, dos estrellas de Rusia, dos artistas rusas, bueno, dos personajes rusos famosos. Y pues bueno, por lo que se ve, Dimash ya sabemos que es muy humano, y los artistas es lo que nos han dejado saber, ¿no? Los famosos, de que pues, gracias Dimash, vimos que a la señora le llevó un ramo de rosas, diciéndole que es una manera de expresarle su gratitud y su admiración por ella. Y ella se lo agradeció y ya empezaron a aventarse flores los dos, de que tú eres mejor persona, no, tú eres mejor y todo eso. Спасибо. Спасибо. Вот у нас Hasta maestro Krutoy. Леша Кукулюс, Габриэль Никитич и Илья Муромец. Ну, раз уж такая тема пошла, я, наверное, все-таки перейду к казахскому фольклору. Юртусик Батарья, получается. Рад, что Димаш продолжает тему классической эстрады. Он вокалист настоящий, а в шоу-бизнесе я вокалистов не очень много, честно говоря, вижу. Очень дорогого стоит место. дорогие друзья, мы поздравляем вас с этим окончанием. Новая волна. Это прелестный фестиваль. Он растет, ширится, крепнет, удивляет, молодеет. Вместе с вами, дорогие друзья. Так что приходите на фестиваль, смотрите его по телевидению. Мы будем очень рады. Это prибавит нам популярности. Fíjense que lo que está diciendo aquí el autor que está con el maestro Krutoy y con Dimash, está diciendo algo muy interesante, pero ahorita se me vino a la cabeza que todo esto es gracias a Dimash. No sé si recuerdan que en un video pasado yo les dije que The Singer había puesto tanto en el mapa a Dimash como Dimash le había dado fama e importancia a The Singer. O sea que era un beneficio mutuo para los dos, porque hay que ser honestos, The Singer era un programa con mucha fama, pero en China. A raíz de que salió Dimash, el programa se volvió famoso a nivel internacional, porque Dimash lo dio a conocer, Dimash lo puso en el mapa de los ojos de Occidente.
y por eso ahorita ya tiene el estatus que tiene ese programa de The Singer, y por eso ya van tantos artistas internacionales a participar a ese programa, porque saben que puede pasar otro efecto Dimash, de que gracias a ese programa se hagan famosas a nivel internacional, a nivel mundial. Yo creo que lo mismo pasó con el New Wave. El New Wave era un festival bastante conocido en Bielorrusia, en Rusia y en toda esa zona de Europa. Y gracias a Dimash, muchos ojos voltearon a ver el New Wave. Y es lo mismo es lo mismo que está pasando, lo que está diciendo aquí el autor. Dice, el festival de New Wave está rejuveneciéndose, está creciendo, está volviéndose internacional, gracias a todos ustedes. Pero yo creo que en mayor parte gracias a Dimash y a Krutoy, porque son los que los pusieron en el escenario mundial. Gracias a la fama de Dimash, otra vez como pasó en The Singer, los ojos voltearon a ver ese concurso, y el concurso agarró un nuevo aire, un segundo aire, como se podría decir, ¿no? De fama, de popularidad, de los artistas realmente famosos quieren ir a participar ahí porque sienten o presienten que a lo mejor puede pasar otro efecto Dimash, ¿no? De que también se hagan conocidos a nivel internacional. Y es lo que está diciendo este personaje que tenemos aquí en medio. Que vayan, participen, y que el evento está creciendo y todo eso. Esta es la ocasión en donde Dimash presentó la canción de Ave María, creo, por el traje que trae. Y creo que presentó Ave María, y si no me equivoco por ahí, creo que Pasione también. Y creo que eso es lo que están refiriéndose más o menos. Я согласен с вами. Ура, новая волна! Через год увидимся. На самом деле, наверное, второго такого поющего человека, наверное, невозможно сравнить с ним. У него уникальные возможности, не только в его диапазоне, не только в его музыкальности, не только в его харизме, а вот его тембре, вот тембр, ангельский тембр. Это так звучать может только ангел. Wow, lo que nos está diciendo aquí este señor, este personaje famoso, es que Dimash no nada más tiene la habilidad, el estilo, la voz, sino que sobre todo lo que está realzando es su timbre. Aquí lo que nos dice, él tiene un timbre angelical, solo un ángel que fue enviado desde arriba puede sonar así. Y es que sí, muchas veces les hemos comentado, no nada más yo, muchos reactores han dicho que Dimash es un ángel o que Dimash es un alien. Yo descubrí que Kazajistán es una sucursal de Marte y que Dimash es el resultado de una fusión entre un alien y un ángel. Porque no roza los estándares humanos, él está más allá. Él está en una galaxia aparte en cuanto a categoría de cantantes o músicos, a lo que nos referimos, ¿no? Como siempre les he dicho, hay malos cantantes, bueno, hay reggaetoneros, después malos cantantes, buenos cantantes, excelentes cantantes, maestros de la voz y Dimash. O sea, Dimash está en una escala muy aparte. Y sí, lo que él aquí está diciendo, que solamente un ángel que ha sido enviado desde arriba puede hacer eso, puede sonar así. Su timbre es precioso, porque no nada más es tener la habilidad y saber transmitir, sino que el timbre que tengas también tiene que ser cálido. Dimash es una conjunción de varias cosas, no nada más es tengo un rango de 7 octavas y ya con eso voy a ser el mejor del mundo. No, tienes que tener el rango, tienes que tener el esfuerzo, el estudio, la paciencia, la dedicación, el timbre, el dominio del escenario, saber transmitir, ser humilde, y Dimash lo tiene todo, es en conjunto. Который не спослан свыше. Поэтому я воспринимаю его на самом деле очень по-особому. И поэтому считаю, что у него есть сверхзадача. Мне очень хотелось бы, чтобы он свою сверхзадачу сумел реализовать. Это не шоу-бизнес, ребят, это явление. Игорь, а если бы я вас спросил, по кому вы скучаете? Ну, у меня есть за кем скучать. Дочки, у меня есть семья, музыка. Димаш, а ты? По концертам.
примерно понял, к чему вы хотите. Я примерно понял, к чему вы клоните. Ну, насчет... Ok, esto también es interesante. Creo que cada quien tiene sus prioridades en los lugares donde a uno más le interesan, pero las de Dimash están muy claras. Por ejemplo, al principio el presentador Nikolai, que hemos reaccionado a presentaciones de Dimash y de Krutoy en el programa de este joven, bueno, de este señor de Nikolai, le pregunta primero al maestro Krutoy, ¿qué es lo que más extrañas cuando, pues, yo imagino que han de estar de gira o han de estar haciendo otras cosas? Y el maestro Krutoy dijo, no, pues tengo a mi música, a mis hijas y cosas más relacionadas al lado familiar, ¿no? Y cuando le preguntaron a Dimash, fue directo, lo que más extraño son los conciertos, como que diciendo, ahí están mis prioridades, poder interactuar con la gente, poder cantar mi música, poder hacer que todos canten, disfruten, se la pasen en un rato agradable. Эту тему я не буду говорить. Вот. Мы нашли архивные кадры выступления твоих родителей. Вот. Давайте посмотрим, как это было. Внимание. Wow, qué jóvenes y delgados estaban el señor Kanat y la señora Sveta. Qué bonita voz de soprano tiene la señora Svetlana Aizbaeva. El señor Kanat siempre, su timbre de costumbre muy nasal. Теперь понятно, в кого ты такой талантливый. Спасибо. Я не знал, что мама у тебя поет, и у тебя голос такой. Ahí lo que le está diciendo el presentador Nikolai a Dimash es, creo que ya sé de dónde sacaste la fama. Dice, la voz de tu mamá es impresionante, esa voz de soprano. Wow. Y Dimash está diciendo, bueno, ellos son artistas de honor en Kazajistán. Wow. Ese es un gran reconocimiento, ¿eh? И заслуженные артисты Казахстана. Они, вот это видео, которое мы только что просмотрели, если не ошибаюсь, 30-летней давности, наверное. Или Wow, es un video de hace 30 años. Да. Но они продолжают выступать тоже или нет? Зачем Ну, им уже сейчас. выступать? Ну, редко выступают. Пользуясь моментом, хотел бы поблагодарить родителей и, конечно же, в первую очередь, Саших родителей. У нас по казахским обычаям меня с детства приучили называть бабушкой, дедушку, папой, мамой. Wow. Esto me encantó porque está diciendo, bueno, aprovechando el momento. Dice, quiero agradecer a mis padres. Dice, pero en primer lugar quiero agradecer a mis padres mayores. O sea, él, no sé si nada más él o en la cultura kazaja se acostumbre a llamarle a los abuelos no como abuelos, sino como padres mayores. Y es interesante. Aquí nos reafirman una vez más los buenos valores y las costumbres que tiene arraigadas Dimash, de que ve a sus abuelos con tanto respeto, que los llama padres mayores, y dice que es una costumbre de la cultura kazaja. У нас по казахским обычаям Según la меня costumbre с детства kazaja, desde приучили pequeño me называть enseñaron a бабушкой, llamar дедушкой, papá y папой, mamá a мамой. mis abuelos. Вот. И благодаря бабушке, дедушке, благодаря Gracias a mi родителям, abuela, gracias a mis у padres, меня в todo жизни en mi vida все va складывается так, как я хотел. como yo quería y los quiero Y- mucho. Sí, básicamente lo que está diciendo es gracias a sus abuelos o sus padres mayores y a su papá y a su mamá, es que es la persona que es, ¿no? Porque está diciendo mi vida va como yo quisiera y por eso los quiero mucho. И я люблю их очень сильно. Кстати, мы познакомились с Димашем, очень славный парень, очень, Да. очень хорошо воспитанный парень. Да, да, и, ну, слава богу, и не звездный, несмотря на его Нет, звездность, нет. потому что куча, просто толпы китайских девушек заполонили Если- Беларусь. Чтобы вы знали, что, кстати, о Димаше, вот мы ездили на жеребьевку, мы Wow, aquí lo que está diciendo este personaje es que Dimash es tan famoso, sobre todo en China, que cuando se presenta en Bielorrusia, yo imagino que hacer el New Wave, estaba diciendo, cuando Dimash se presenta en Bielorrusia, el país se inunda de chicas de China, dears,
¿Qué más puede ser? Беседовали очень много с ним, с его отцом, с его мамой. У мамы, кстати, было день рождения как раз во время фестиваля. Толпа поклонников сопровождала его везде. Это свита. Причем люди приехали из Сибири, из Китая очень много было, из Бразилии были, и даже из Молдавии. Wow, eso es impresionante porque no nada más son las 10 chinas, sino que también están diciendo que Dimash cuando estuvo en Bielorrusia, un séquito de gente lo seguía hacia todos lados. Y se había gente de Siberia, de China, de Brasil, incluso de Moldavia. Es increíble el poder de convocatoria que tiene el príncipe Saiyajin de Kazajistán. Молодой человек, который из Молдавии поехал. Фан-клуб Димаша Кудайбергена. Sí, lo acompañaban a todas partes. Везде там только появлялся. Да. Я смотрю, у меня хобби никакого нет, может и мне этим заняться. 也要再次把掌声送给林志炫精彩的演唱。他现在现场跟那个 CD 是一模一样。 Wow, dos personajes muy queridos por Dimash, Jackie Chan y Terlin o Papalin, como lo conocemos los Deers. Es increíble, también el punto de vista de ellos dos va a ser interesante. Wow, esa cara de Jackie Chan. Imagínense que tengas la capacidad de sorprender a una persona que es famoso a nivel mundial, que es muy querido, y que se llame Jackie Chan. O sea, dígame, ¿en qué parte del mundo no conocen a Jackie Chan? O sea, de Jackie Chan por sus películas. Yo creo que después de Bruce Lee es el mejor actor de artes marciales que ha habido en la historia del planeta. Y Jackie Chan, aparte de que es comediante, es buen actor, es un gran deportista, es un karateca impresionante. Lo digo karateca porque no sé bien en qué estilo se haya especializado, ¿no? O a lo mejor tiene muchos estilos de arte, de pelea. Pero para fácil lo digo karateca, ¿no? Le digo, creo que sinceramente después de Bruce Lee, Jackie Chan es como que el top. Y que tengas esa capacidad de impresionar a un artista que lo ha logrado todo y lo ha conseguido todo y que a lo mejor no se sorprende con nada tan fácil, que tenga la capacidad de sorprenderlo. Y vimos que ahí Jackie Chan estaba coreando las canciones de Dimash, y cuando Dimash hacía sus beltings o hacía tonos muy agudos, Jackie Chan como que los quería hacer y se sorprendía y aplaudía. Es increíble. Vean, ahí está cantando Jackie Chan con él. Vean la reacción de Jackie Chan. Y todavía la vuelve a subir. Wow. Papalin y Dimash cantando Unforgettable Day. Есть разница между стилями, например, допустим, Крутого там сразу слышно, Бекчурина сразу слышно, там Рената Гайсина тоже сразу слышно, да? У каждого есть свои плюсики, минусики, но... Wow, estas ya son palabras mayores. Aquí lo que está diciendo este autor es, dice, bueno, podemos escuchar inmediatamente a Crutoy y lo reconocemos, puedes escuchar inmediatamente a Bekurin y lo reconoces, también puedes escuchar a Renat Gaisin y lo reconoces. Dice, cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas. Dice, pero Dimash задает настолько высокую планку, что получает отклик. Dice, Dimash es lo que les había dicho, tiene un nivel más allá, pone el listón o la vara muy alta. Димаш Кудайберген невероятен. Любовь, похожая на... Там же у него кантиленность присутствует. Эти низы переходят в эти верхи. Он абсолютно свободен. И это то самое главное, что у него есть. Вот эта полная свобода владения голосом.
феноменальное. Даже не то, что у него вот эти 5 октав, а то, что он... No, aquí está diciendo básicamente este compositor que Dimash tiene muchísimo rango. Aquí lo tiene mal, lo desactualizado. Dice que tiene 5 octavas, no, tiene 7 o 6 y algunos tonos. No, pero yo creo que tiene como 7. Dice, tiene esta libertad de control de la voz, del rango de octavas y todo. Y dice, y lo hace tan bonito y tan parejito que parece como si fuera un ala delta o un planeador que va surcando los cielos de una manera tan suave y sin problemas, que es lo que parece que hace Dimash cuando canta sus tonos tan graves o tan agudos, que los hace ver tan fácil y que realmente no lo son. Ко всему этому относиться философски. Сегодня у меня получается выступать на сцене, сегодня у меня есть возможность попеть для зрителей, но обязательно настанет день, когда ты сойдешь со сцены и сядешь рядом со зрителями, и в этот момент ты должен с честью и с гордостью смотреть зрителям в лицо, чтобы они тебе не говорили, что вот, когда ты был действующим артистом, тебя плохо вел, понимаете? Мы рождаемся в этот мир не для того, чтобы становиться артистами или там учителями или еще кем-то. Мы в первую очередь должны становиться хорошими людьми, и артисты, они должны насчет этого 2 раза, 3 раза больше думать, потому что для какой-то, наверное, маленькой девочки или для маленького мальчика мы являемся кумирами. Они подражают, и мы должны подавать правильный пример, я так считаю. Не забудьте подписаться на наш канал и используй колокольчик. Wow. Pues hasta aquí llega esta reacción. Las últimas palabras de Dimash fueron muy interesantes porque habla ya del lado de cuando los artistas se retiran y dejan de ser famosos y se sientan del otro lado del escenario, del lado del público. Dice, es muy importante que hagas las cosas bien. Dice, porque cuando te sientas del otro lado del escenario, cuando ya te retires y te sientes del lado del público y todos te volteen a ver, no te reclamen por las malas acciones que hiciste, o que Dimash lo tradujo como que no te volteen a ver y te digan, cuando eras famoso te portaste mal. Y Dimash está aquí diciendo, es que aparte de que debemos de tener muy en cuenta de que al ser artistas o al ser famosos, muchas niñas y niños nos siguen e imitan nuestras acciones. Tenemos que... ay, se me fue la frase. Tenemos que dar el ejemplo de que hagan buenas cosas, porque como niños y niñas somos sus ídolos, nos van a imitar. Si hacemos buenas cosas, van a imitar las buenas cosas. Si nos portamos mal y hacemos malas cosas, esos niños que van a ser los adultos del futuro van a hacer malas cosas. Y grandes palabras de Dimash. A pesar de ser muy joven, es muy sabio. Y todo eso es gracias a los valores familiares que tiene. La familia Kudaibergen es impresionante y siempre lo voy a decir. Es una familia totalmente musical y con muy buenos valores, costumbres muy arraigadas en ellos. Y pues bueno, es increíble esta opinión de estrellas consolidadas en Rusia, Bielorrusia y toda esa parte norte de Europa. Me gustó mucho este video. Gracias por el enlace. Síganme dejando sus enlaces tanto en YouTube como en Instagram para reaccionar a este tipo de videos de Dimash, donde nos den a conocer más otro lado de él, ¿no? Y no nada más reaccionar a puras canciones, sino que también darlo a conocer en su vida pública, en su vida personal, y qué es lo que hace y qué los ejemplos que da. Pues si esta video reacción les gustó, que ya se extendió bastante, casi va a llegar a la media hora. Yo creo que nada más vamos a subir este video el día de hoy y mañana ya regresamos a la dinámica de 2 videos, si es que no se alargan otra vez. Pero bueno, entonces como les decía, si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Recuerden que estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días de lunes a viernes, 2 reacciones diarias, a menos de que se larguen tanto que nada más saquemos una, como el día de hoy. Y pues bueno, síganme en Instagram. Ahí en Instagram les estoy subiendo las miniaturas de los videos antes de que salgan, para que sepan a qué vamos a video reaccionar. También en Instagram estamos haciendo lives. También ahí en Instagram les estoy avisando si YouTube me bloquea algún video por derechos de autor y lo subo a la plataforma de Patreon para que vayan y lo vean allá.
También aprovecho para decirles que se unan a la comunidad del Ático en Patreon, es totalmente gratis, no tienen que pagar nada, los videos están totalmente gratis, pueden entrar ahí y verlos, aunque diga que el video está bloqueado, ustedes le pican al play y el video corre de manera normal y lo pueden ver sin ningún problema. Ya de manera opcional, si gustan apoyar al canal, ahí en Patreon se pueden suscribir por $5 al mes y ayudan mucho al canal. Los enlaces para que se unan a Instagram y a Patreon están aquí abajo en la caja de descripción del video. También ahí en la caja de descripción del video tenemos un enlace a la cuenta de PayPal del canal por si quieren apoyar el canal y hacernos un donativo, un apoyo. También ahí lo pueden hacer. Si no, también otra manera de que puedan apoyar el canal es aquí en el botón con forma de corazón que dice gracias. También ahí le pican, nos dejan un comentario, una sugerencia, un saludo o un video al que quieren que reaccionemos y ustedes escogen la cantidad con la que quieren apoyar y también por aquí nos pueden apoyar. Pues dicho todo esto, no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.